estamos dentro de un marco profético. En las últimas semanas les he hablado acerca de ese punto importante. El cambio ya se dio. Es inevitable. Lo quieras ver o no lo quieras ver, ya el cambio se dio. Así que, como dice el autor de Hebreos, no debemos perder nuestro enfoque. No debemos desenfocarnos de las palabras que Dios ya nos ha hablado. No nos desenfoquemos de eso. Hoy en especial le quiero hablar de una palabra que se denomina Dios se reserva lo mejor para el final. Dios se reserva lo mejor para el final. Y quiero basarme en la historia que ocurre o que relata Juan capítulo 2 del versículo 1 al 10 más o menos. Es la historia conocida como las bodas de Canaán, el primer milagro de Cristo. Y específicamente este tema toma su nombre del versículo 10 que dice que cuando le fueron a llevar al maestresala el agua convertida en vino, este hombre expresó: siempre se sirve primero el mejor vino. Y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. De allí surge el tema de esta prédica. Dios se reserva lo mejor para el final. ¿Saben? Hay un día donde la crisis toca la puerta de tu vida. Hay un día, siempre va a pasar. La crisis toca la puerta de tu vida, pero no se da cuenta de que Dios está con nosotros. En la historia que le estoy narrando, que ocurre en Juan capítulo 2, podemos leer ese relato de una boda que por muy poquito pasa de ser un momento de júbilo, un momento de gozo, pasa de ser de eso a un momento de tragedia, de vergüenza. ¿Por qué? Porque en medio de la celebración, apenas llevaban poco tiempo de celebración y se da la noticia que se acabó el vino. Sé que para nosotros eso no significa una tragedia, y que puede ser una tragedia que se acabe el licor, que se acabe el vino. Pero aunque para nosotros no significa una tragedia, para la cultura de la época sí lo era. El hecho de que no se hubiesen hecho bien los cálculos para el vino, para la fiesta, hablaba muy, pero muy mal del matrimonio. Hablaba muy mal del esposo, de ese nuevo esposo. Hablaba muy mal de ese matrimonio que estaba comenzando. Es más, profetizaba muy mal acerca del matrimonio. Por ello, ante ese gran problema que estaba pasando, vemos a María, la madre de Jesús, abordando a Jesús por ese problema que estaba pasando, informándole a Jesús del gran problema que tenía. ¿Qué nos puede enseñar esta historia? Que aunque los problemas puedan tocar nuestra vida, hay algo que tiene el poder de cambiar el escenario, de cambiar la circunstancia. ¿Y qué es lo que le estoy hablando? Es el ser conscientes en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, que seamos conscientes que Jesús está presente. Si nosotros somos conscientes de eso, las circunstancias pueden cambiar. Cuando nosotros somos conscientes de que Jesús está presente, entonces las cosas toman un cauce distinto. Ese día de esa boda se pronosticaba como algo trágico, pero como estaban conscientes de que Jesús estaba presente, se volvió algo único, algo diferente al resto de los días que viviste. Es que ser consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas nos envuelve en un ambiente profético, en donde aquello que parecía una tragedia o aquello que parecía imposible, se cambia, se vuelve posible, pasa de ser tragedia a un momento de gozo y de júbilo. Así que hoy quiero comenzar diciéndote que si eres consciente en este tiempo que Dios está contigo, entonces prepárate, porque Dios se reserva lo mejor para el final. Dios se reserva lo mejor para el final. Sigamos en la historia. Ese día se pintaba en tragedia. Ese día se pintaba en algo trágico para la joven pareja, pero marcó un antes y un después de su vida. Ese día se marcó, se volvió único en la vida de esta joven pareja. Ellos nunca se olvidarán de ese día.
Lo que vivieron los marcó para siempre en su fe. Ellos pasaron literalmente de la vergüenza de no tener vino a la honra de haber dado el mejor vino durante toda su boda. ¿Por qué? Porque como leemos en el texto, la costumbre de aquellos días era dar el mejor vino al principio de la fiesta y dejar para el final el más barato. El más barato, esa era la costumbre. ¿Para qué? Para que cuando las personas ya no notaran que ya tuvieran un poquito pasado de trago, no notaran que el vino que le estaban dando era el más barato. Pero ellos, para ellos no. Ellos dieron el bueno al principio y aún uno mejor al final. Ellos se podrían haber olvidado de muchas cosas, pero estoy seguro que jamás se iban a olvidar de ese día cuando Dios cambió su vergüenza por honra, cuando Dios cambió su tragedia en gozo, cuando Dios cambió sus lágrimas por risa. Es que ser consciente de que Dios puede cambiar el día de mi tristeza en gozo nos hace ver un día, cada día que vivimos nos hace verlo como un regalo de Dios para nuestras vidas. Porque a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo, tú y yo no sabemos si este día, si este tiempo es el que Dios escogió para tu milagro, para mi milagro, para nuestro milagro. ¿Por qué? Porque te lo repito, Dios se reserva lo mejor para el final. ¿Qué te invito yo a hacer en este tiempo? Yo te invito a que rompa los límites, porque la única forma de que tú te puedas abrir, de que puedas abrir las puertas de tu vida para lo milagroso, es que tienes que romper los límites que están en tu cabeza. Quiero explicarte algunas cosas más de la historia. ¿Saben? Hacerle una invitación a Jesús a una fiesta, a una cena, a tu casa, era algo un poco complicado. ¿Por qué era complicado? Porque Jesús nunca andaba solo. A esa fiesta fue invitado Jesús. Jesús fue con su mamá, con sus hermanos y con todos sus discípulos. Un gentío, más de 20 personas. ¿Te imaginas? Que invites a uno y te vaya con 20. Había que pensarlo 2 veces para invitar a Jesús a una fiesta, a una cena. ¿Por qué? Porque era complicado. Invitar a Jesús salía costoso. Aparte de eso, comían bastante. En el reino hay un principio que tenemos que vivirlo y tenerlo muy fresco todo el tiempo. En el reino se dice que todo lo que uno siembra, eso también cosechará. Por eso nosotros, la gente del reino, nunca debemos ver las cosas con mentalidad de gasto, sino con mentalidad de inversionista. Todo lo que hacemos en esta tierra tenemos que verlo con mentalidad de inversión. No es un gasto, diría conmigo, no es un gasto, es una inversión que en algún momento retornará a nuestra vida. ¿Saben? Muchas veces por nuestros limitados pensamientos nos podemos perder de abrirle la puerta a lo milagroso en nuestra vida. Muchas personas se pierden de las cosas grandes de Dios. ¿Por qué? Porque tienen mente trancada, son trancados mentalmente, son muy lógicos, solo ven límites, solo evalúan gastos, solo evalúan lo mal que le va a salir, solo evalúan lo mal que le van a ir. Ellos no ven inversión, solamente ven gasto. Así que hoy yo te exhorto a que venzas tus miedos, a que venzas tu complejo, a que destranques tu mente. Mira lo que pasó en la historia. Esa gente invitaron a su boda a la solución de su problema sin saberlo. ¿Te imaginas? Quiero que te pongas en su zapato un momento. ¿Te imaginas cuando lo vieron entrar? Allá viene Jesús. Uy, mira el gentío con quien viene. Dios mío. Si esa gente se hubiese puesto a hablar, no invita a Jesús porque él lleva mucha gente. Esa gente, sin saberlo, invitaron a su boda a la solución a su problema y ellos ni siquiera sabían eso. ¿Qué te quiero hablar yo en este día? Muchas respuestas divinas a tu vida van a venir por medio de lo desconocido, de donde tú menos lo esperas, de donde tú menos lo imaginas, van a venir esas respuestas. Y es que los milagros, todos estamos esperando milagros, pero los milagros suceden a través de problemas que se tengan que solucionar. Ese día, ellos
podemos decir que ellos tenían un problema, pero viendo la historia, ellos no tenían un problema. Ellos tenían una cita con el propósito eterno. Escúchalo bien. Ellos no tenían un problema. Dios arregló una cita en ese matrimonio con el propósito eterno. Y es que cada vez que nos ocurre algo en nuestra vida, nosotros lo podemos ver de dos maneras. O lo podemos ver como una tragedia o como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la ves tú? ¿Tú ves cada vez que te pasa algo, lo ves como una tragedia o lo ves como la oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste? En una oportunidad los discípulos iban con Jesús y vieron a un hombre ciego. Inmediatamente vieron a ese hombre en una tragedia y le preguntaron, ¿quién pecó, este o su familia o sus padres? O sea, ¿por qué está en esa tragedia? Jesús dijo, mira, ni este ni sus padres. Él está así para manifestar, para que se manifieste la gloria en su vida. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Lo tomas como una tragedia o lo tomas como la oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste? Nosotros, te lo vuelvo a repetir, nosotros estamos dentro de un marco profético. Por ello, vengo profetizándote, diciéndote que vienen cosas que le cambiarán el nombre este año. Van a ocurrir cosas en lo que falta de año que le van a cambiar el nombre este año. Vienen cosas que harán que el tiempo de pandemia pase a un segundo plano en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios se reserva lo mejor para el final. Se lo reserva. Saben, el milagro está más cerca de lo que creemos. Solo falta que alguien involucre a Jesús. En esa fiesta, muchos estaban hablando de lo que estaba pasando. Algunos decían, cuchicheaban por ahí, el vino se acabó. Otros murmuraban, parece que se acabó el vino. Pero solo uno, o en este caso solo una, María, la madre de Jesús, fue e involucró a Jesús en el problema. Mientras los demás cuchicheaban, mientras los demás murmuraban, mientras los demás hablaban del problema, solo una se atrevió de ir e involucrar a Jesús en el problema. Nosotros nos perdemos de muchos milagros porque sabemos tanto del problema. Hablamos, murmuramos, decimos, nos informamos. Hablamos tanto del problema que nos perdemos de vista de la solución. Perdemos de vista la solución. Perdemos de vista al Cristo de la solución. Por eso, una de las estrategias favoritas del enemigo es hablarte del problema en la mañana cuando te levantas, para que pase durante todo el día, no pienses en otra cosa que el problema. En la tarde, antes de irte a dormir, vuelve a hablarte del problema. ¿Para qué? Para que sueñes con el problema y así no veas al Cristo de la solución, para que tengas en la cabeza solo el problema, hables del problema, pienses en el problema, pero no pienses en el Cristo de la solución. Por eso vengo también repitiendo desde hace rato que tú no necesitas a alguien que te venga a escuchar o hablarte más de tu problema. Tú no necesitas una persona así. Tú necesitas a gente de fe que te empuje, que te desafíe, que te haga creer por cosas mayores. Eso fue lo que pasó en esa boda. ¿Por qué? Porque el milagro está más cerca de lo que tú crees. Hoy yo te invito a que recibas el empujón, reciba ese empujón de fe. ¿Por qué? Porque lo mejor de Dios ya está aquí, porque Dios se reserva lo mejor para el final. Para ello tienes que aprender a obedecer. Este es un secreto del reino. Aprender a obedecer aunque no lo comprendas todo. Aprender a obedecer todo aunque no lo comprendas todo. Quiero que veas la escena. Ellos necesitaban vino. María le dice, yo tengo a alguien que los pueda ayudar. Los trae donde Jesús y les dice, hagan todo lo que Él les diga. Ellos necesitaban vino. ¿Y saben qué hace Jesús? Los manda a buscar agua. Los manda a llenar unas tinajas de agua. Nosotros conocemos el final de la historia, pero ellos no la conocían. En medio de ese problema, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Necesitamos vino. ¿Dónde encontramos vino a esta hora? Él los manda a buscar agua. La Biblia da unos detalles interesantes. Dicen que eran 6 tinajas. De acuerdo a los estudiosos, dice que eran aproximadamente 100 litros de agua por tinaja. Entonces eran 600 litros de agua aproximadamente. ¿Usted sabe el trabajo que representa llenar 600 litros de agua?
Y en aquel tiempo no había un chorro en la casa, no era que abre la manguera ahí y pónsela para llenar. No, había una fuente en el pueblo para todo el pueblo, una fuente de agua en el pueblo para todo el pueblo. Los recipientes donde normalmente se cargaban agua al hombro recogían aproximadamente 10 litros de agua. Los típicos de la época recogían 10 litros de agua. O sea que para llenar 600 litros de agua había que hacer 60 viajes. Ida y vuelta. 60 viajes aproximadamente a donde estaba la fuente de agua para regresar. Yo me pregunto, ¿para qué tanto trabajo si yo lo que necesito es vino? Jesús, yo lo que necesito es vino. ¿Para qué me manda a buscar agua? ¿Sabe? Hay cosas que tú no entiendes. Pero Dios tiene un propósito en cada una de las cosas que nos pone a hacer. En cada una de las cosas que nos manda a hacer. Por eso en el reino hay un principio y es obedece todo, aunque no entiendas todo. Ese es el gran problema con la gente. Yo te pregunto hoy, ¿qué pasa dentro de ti cuando lo que necesitas es alimento, techo, seguridad? Cuando necesitas estas cosas y Dios te manda a hacer casas de paz, te manda a orar, te manda a ir a orar por otros. Cuando tú eres el que necesita oración, Dios te manda a ir y a orar por otro. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué pasa en ti cuando Dios te dice esas cosas? Y tú necesitas completamente lo contrario. Es que cuando Dios te manda a hacer algo que no entienda, yo te digo, y el consejo apostólico es, solo hazlo, solo hazlo. ¿Por qué? Porque Dios está probando tu obediencia. Dios está probando porque Dios siempre se reserva lo mejor para el final. ¿Sabe? Tu milagro, ese milagro que necesitas, ¿se desata dónde? Se desata en tu obediencia. Quiero que le prestes atención a estos últimos pasajes de la Biblia que enmarcan todo lo que te quiero hablar. En Juan 2, el versículo 8 dice que luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco de agua. Escuche bien, ellos trajeron los 600 litros de agua y en las tinajas ¿qué había? Agua. No se convirtió en vino allí. No se convirtió en vino. Jesús le dijo, saquen un poco de agua y llévenla al encargado del banquete. Entonces ellos llevaron el agua al encargado del banquete. El agua no se convirtió en vino de inmediato. El milagro no pasó allí simplemente porque ellos trajeron el agua. Aún para reventar más su lógica, para probar más su obediencia, Jesús le mandó a servir agua y llevársela al encargado del banquete. Llévenle agua a aquel hombre. ¿Saben? Ese hombre estaba esperando vino y ellos le mandan agua. ¿Qué cosas, no? Una locura. Una locura. Ya estaba bueno de cargar 600 litros de agua. Pero no veo para qué, Jesús, no veo. ¿Para qué ahora me mandas a llevarle agua al encargado de la fiesta? Él quiere vino, no agua. Jesús, si no me vas a ayudar, entonces tampoco juegues conmigo. ¿Cómo me vas a mandar a llevarle agua al encargado de la fiesta? Yo te pregunto, ¿y cuántos estamos peleando con Dios porque no entendemos lo que está haciendo en nuestras vidas? ¿Cuánto estamos peleando con Dios por eso? ¿Cuándo vamos a aprender que nosotros debemos obedecer todo sin necesidad de entenderlo todo? ¿Por qué? Porque Dios se reserva lo mejor para el final. ¿Saben? Cuando ellos obedecieron, cuando ellos en obediencia llevaron el agua al experto, en el camino, diga conmigo, en el camino de mi obediencia, el agua se convirtió en vino. En el camino de mi obediencia, tu milagro va a ocurrir. En el camino de la obediencia. Y no se convirtió en cualquier vino, en el mejor vino, en el mayor milagro. Dios se reserva lo mejor para el final. ¿Saben? Cuando esta gente en obediencia llevaron el agua al experto, en el camino se convirtió en vino. Es que en el camino de tu obediencia está tu milagro. En el camino, cuando estás obedeciendo, en ese camino, allí está tu milagro.
El agua se convirtió en vino en el camino, y no en cualquier vino, en el mejor vino. En Juan, capítulo 2, versículo 9 dice, este probó el agua que se había convertido en vino. ¿Cuándo se convirtió en vino? Porque salió de allá como agua, pero cuando él la probó, ya era vino. En el camino se convirtió en vino. Él no sabía, este hombre no sabía de dónde lo habían sacado, pero los siervos sí, porque los siervos llevaban era agua. Dice que después el encargado del banquete llamó al novio. Y me imagino que los sirvientes se asustaron y que creían que iban a reclamar al novio. Pero no fue así, porque los sirvientes tampoco se habían dado cuenta de que el agua se había convertido en vino. Cuando el señor del banquete, el encargado del banquete llegó ante el novio, le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino y luego cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente, el vino barato. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. ¿Se imaginan la cara del novio? ¿Se imaginan la cara de la novia ante aquel milagro? Y es que Dios es así. Lo mejor no es al principio. Lo mejor Dios siempre se lo reserva para el final. Por eso es que el final de la historia de la humanidad no termina en caos. El final de la historia de la humanidad termina en gloria. Así que hoy te digo que lo mejor de tu vida no fue lo que pasó ayer. Lo mejor de tu vida es lo que Dios tiene preparado para ti en los siguientes días. Dios tiene preparado lo mejor para los que le aman, para los que le creen. Lo mejor lo tiene preparado para el final, para el final. Hoy te invito a que oremos en base a esta palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre, siempre, siempre llega a tiempo. Señor, te damos gracias porque hoy nuestro corazón se llena de esperanza al saber que lo mejor ha sido reservado para el final. Que este año no va a terminar, Señor, como yo lo he creído, como yo lo he pensado, en tragedia. No, Señor, lo mejor está guardado para el final. Señor, sé que al final voy a ver tu gloria, sé que al final de este tramo oscuro, al final yo voy a ver tu gloria, Señor. Esa es la esperanza y esa es la fe que me da el tenerte en mi corazón, el tenerte a mi lado, el saber que tú estás acá, que tú tienes el poder de cambiar cualquier tragedia en victoria. Gracias, Señor. Bendigo cada persona que está viendo este mensaje, Señor, que su corazón se llene de esperanza, se llene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús.